Reunión está siendo grabada. Las comunicaciones que se han recibido son las siguientes. Una comunicación del presidente de la Asociación de Notarios Conservadores y Archiveros Judiciales de Chile, señor Carlos Suet, mediante la cual manifiesta su interés de ser recibidos por la Comisión para presentar la nueva mesa directiva para el bienio 2021-2022 y ponerse a disposición de esta instancia para colaborar en todas aquellas materias que estime pertinentes. Esa es la única comunicación de la cuenta del día de hoy, señor presidente. Está sin micrófono, presidente. Tener en cuenta, Rodrigo, la nueva representación de esta comunicación de la asociación y tenerlo presente para cuando veamos el proyecto, obviamente invitarlo con un conjunto de profesores y otros académicos y organizaciones, ningún problema. Estimados colegas, si no hay temas sobre la cuenta, entraríamos directamente a la discusión del articulado que estábamos pendientes y pedirle ahí al secretario que nos haga digamos, retomemos de donde habíamos quedado pendientes. Ya. Presidente, bueno, la sesión del día de hoy está convocada, como saben sus señorías, para continuar con el estudio en particular del proyecto de ley en primer trámite constitucional que reforma el sistema de justicia para enfrentar la situación luego del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública. Concurren en representación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos el jefe de la División Judicial, señor Héctor Meri, la jefa de la División Jurídica, señor Mónica Naranjo, y las abogadas de la División Jurídica, señora Isabel Echeverría y Daniela González. Del Ministerio Público va a acompañar el abogado asesor de la Unidad Especializada de Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Medioambientales y Crimen Organizado, señor Andrés Salazar Cádiz, y el asesor de la Unidad de Asesoría Jurídica, señor Hernán Libedinsky. De la Defensoría Penal Pública, el jefe del Departamento de Estudios, señor Rubén Romero, el jefe de la Unidad de Defensa del mismo departamento, señor Francisco García. De la Asociación de Magistrados del Poder Judicial, la magistrada señora María Soledad Piñeiro. Del Colegio de Mediadores de Chile, Asociación Gremial, la presidenta señora Varinia Penco y el coordinador académico señor Felipe Vivero. Y nos acompañan también el abogado y profesor universitario señor Cristian Maturana. Se excusó el abogado señor Hugo Boto. Eso respecto de la tabla de la sesión de hoy día y de las personas y autoridades que concurren a esta sesión, presidente. Perfecto. Avanzaríamos entonces, señor secretario, había quedado un artículo pendiente en la sesión del día de ayer, en materia antes de entrar a las materias de familia propiamente tal, y me gustaría que hiciera la lectura, por favor. Sí, presidente. Lo voy a compartir en la pantalla un minuto y se los... Bien. Voy a ver, presidente, un minuto. Estábamos en este artículo, el artículo 111, que se refiere al acta de mediación. La norma vigente, estoy leyendo en la primera columna, dice: en caso de llegar a acuerdo sobre todos o alguno de los puntos sometidos a mediación, se dejará constancia de ello en un acta de mediación, la que, luego de ser leída por los participantes, será firmada por ellos y por el mediador, quedando una copia en poder de cada una de las partes. La propuesta número 9 del proyecto del Ejecutivo incorpora en el inciso primero del artículo que he leído, a continuación del punto final, después de la palabra parte, la siguiente oración. En caso que la mediación se verifique vía remota por videoconferencia, el acta podrá ser firmada mediante firma electrónica simple o avanzada. Eso se agrega al inciso primero del artículo 111. Perfecto. Eso es lo que se sometería a discusión. La sesión anterior, antes de terminar, había solicitado la palabra don Felipe Viveros de la Asociación de Mediadores para hacer un planteamiento y nos había hecho llegar alguna información. Felipe, le quiero dar la palabra en esa misma línea.
Presidente, solo para informar que la Secretaría recibió esa propuesta y después de la votación de este número se va a poner en conocimiento de los senadores. Sí, tal vez que se haga referencia sin perjuicio de votar esta norma, hace la referencia. Yo creo que no habría mayor inconveniente en esta norma, Luz, Kenneth. Estoy de acuerdo, presidente. También de acuerdo, presidente. Perfecto. Escuchemos a Felipe porque ellos han hecho una presentación, ellos han insistido en varios aspectos que a mí me parecen relevantes y creo que es importante poder escuchar Felipe Viveros o Varinia, como ustedes lo designen, ese planteamiento. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos los miembros de la comisión, al señor ministro de Justicia y a los demás participantes asistentes a esta sesión. Por su intermedio, presidentes, reiterar y quizás precisar nuestro planteamiento del día de ayer, que en realidad lo hemos venido haciendo ante el Ejecutivo desde el momento en que el señor ministro convocó a las mesas de justicia a fines de mayo, principios de junio. Si bien es una inquietud profunda y sensible de la comunidad de mediadores y mediadoras profesionales en Chile desde mucho tiempo atrás. Y desde esa fecha en adelante hemos intentado poner este punto en cada momento en que el proceso legislativo en relación al actual proyecto de ley que nos convoca ha sido posible. Nos asiste la convicción que la limitación al ejercicio de la profesión de mediadores en familia, porque esto está en la ley de tribunal de familia, establecida en el inciso segundo del artículo 112, tiene varias vertientes. Una que se refiere a la afectación que a los mediadores en particular les sucede con esta norma restrictiva, pero también con el juego positivo que hace de su levantamiento, de su eventual supresión, con las ideas matrices del actual proyecto, en el sentido que una mejor y mayor oferta de mediadores a lo largo y ancho del territorio nacional mejoraría el acceso a la justicia, sobre todo para la inclusión y oportunidades de los usuarios en cuanto a acceder a vías autocompositivas sin esa restricción. Cabe decir que se trata de una restricción absoluta, que a nuestro juicio, y no es el caso plantearlo aquí, pero lo decimos como una nota, que es bastante grave, uno podría decir, que afectaría la libertad de trabajo, afectaría incluso la igualdad ante la ley, pero por el momento queremos plantearlo simplemente como un componente más dentro del paquete de medidas sobre mediación y métodos autocompositivos que este proyecto lleva adelante para enfrentar el periodo post-pandemia en cuanto a la administración de justicia, digo en ese plano, como un mejoramiento, una facilitación del acceso a la justicia que está implicada en esa facilitación, en esa supresión de esa barrera, que como menciono a nombre del colegio, no encontramos una justificación, la hemos preguntado, no la hemos encontrado. Por último, nos importaría saber cuál es el problema que existe detrás de diríamos, de la ausencia de voluntad, no digo negativa, pero ausencia de voluntad positiva, que en la práctica es lo mismo, pero finalmente discursivamente se dice de otra manera, para nosotros tener una respuesta frente a la comunidad nacional de mediadores, frente a una cuestión que nos resulta de gran perplejidad, y no solo eso, sino que también diríamos, de restricción en las posibilidades de trabajo, y que finalmente redunda en una limitación para los usuarios en un momento en que con mayor razón, si antes de la pandemia ha sido siempre urgente establecer definitivamente un sistema general, universal de mediación, expresado en el proyecto que está en la ley civil, pero que aún no ve la luz. Con mayor razón decimos que en un momento de pandemia donde debe ampliarse la oferta de tutela jurídica, y especialmente por estos métodos colaborativos,
que van en la línea de un relato, de un paradigma de la colaboración, del diálogo y de la satisfacción de los usuarios. Sin embargo, no ha sido considerado en este proyecto de ley como reforma a la ley de tribunales de familia, ni tampoco ha sido considerado en el momento en que los poderes colegislativos han podido introducir indicaciones. Al respecto, nosotros hacemos tal como usted nos pidió y lo habíamos previsto, una propuesta bien concreta de normativa, que quizás no es perfecta, pero consideramos que si hubiese la voluntad de la comisión de discutirla, no reviste tanta complejidad, o si la tuviere no es de fondo, sino que es de carácter técnico, y tal como se ha hecho con otras disposiciones, se puede dejar a un acuerdo técnico posterior entre Secretaría y el Ejecutivo como para resolverlo. En definitiva, lo que proponemos es que en la actual norma, donde se dice textualmente, artículo 112, inciso segundo, de la Ley de Tribunales de Familia, que es una norma referida al registro de mediadores, en que se dice que debe individualizarse a los mediadores inscritos y consignarse el ámbito territorial en que prestarán servicios. Se agrega que este deberá corresponder a lo más, y esto es lo que queremos subrayar como algo que es cuestionable, a lo más al territorio jurisdiccional de una corte de apelaciones o de varias, siempre que se encuentren en una misma región. Esto de que diga esta alusión a varios territorios jurisdiccionales de corte que se encuentren en una misma región, entendemos que en su momento el legislador lo estableció para que la limitación no fuese tan ostensiblemente absurda, si me permite decirlo así, de que mediadores de San Miguel inscritos ante la Corte de San Miguel no pudiesen mediar en Santiago y viceversa. Pero hoy día, en un proceso de desterritorialización en que nos ha avanzado la pandemia como una forma no meramente provisoria ni de emergencia, sino que tiende a ser definitiva, este tipo de restricciones tienden a carecer cada vez más de mayor sentido. Y entonces encontrar este requisito en la ley resulta bastante problemático. Es importante señalar que lo que criticamos y lo que proponemos no afecta en absoluto las atribuciones fiscalizadoras o de control de la jurisdicción disciplinaria que la ley ha encargado a las respectivas cortes respecto de los mediadores. No hay gran doctrina sobre esta materia, pero el derecho comparado y nosotros mismos como colegio y también en el ámbito académico, hemos desarrollado la idea que los mediadores y mediadoras somos colaboradores de la Administración de Justicia, en alguna medida analogables en su posición a los abogados, y no estrictamente auxiliares. En general, los auxiliares están sujetos a una determinada corte, se hace carrera en ese sentido, puede haber cambios, pero normalmente están ligados a una sola corte. Pero nosotros buscando, indagando, no encontramos otra analogía, ni siquiera para la designación de jueces árbitros, donde preferentemente se le indica a un juez que tiene que designar un juez árbitro que deba estar inscrito en la lista de la Corte, pero no es una exigencia en términos legales absolutos. Y lo mismo sucede respecto de los peritos, que si bien son auxiliares de la Administración de Justicia, se trata de profesionales y ellos pueden inscribirse en una o más cortes. Por lo tanto, no tienen esta restricción inusitada que ya se mantiene por 15 años desde la dictación de la Ley de Tribunales de Familia respecto de los mediadores. Bueno, no hemos encontrado en los años precedentes ni hasta ahora la oportunidad de plantear formalmente esto ante los poderes colegisladores y en realidad rogaríamos una atención, cualquiera que sea la respuesta, pero una respuesta positiva, porque en realidad se trata, a nuestro juicio, de un elemento que a la vista razonable y de buena fe de cualquier lector o intérprete, esto debiese ser modificado, ya sea en esta ley, en una ley próxima, pero no, diríamos, dejarse de lado de modo indefinido, decimos en chileno, chutearlo, sabiendo que que estamos tomando plena conciencia de la existencia del problema. Bueno,
Para resolver el problema expuesto, proponemos cambiar en ese inciso segundo del artículo 112 la frase que dice el ámbito territorial por el o los ámbitos territoriales y reemplazar la frase que dice, comillas, que este territorio deberá corresponder a lo más al territorio jurisdiccional de una corte de apelaciones o de varias, siempre que se encuentren en una misma región, y a lo menos a todo el territorio jurisdiccional de un tribunal de primera instancia, con competencia en asuntos de familia, reemplazarla por una frase más sencilla, breve y que da cuenta de la libertad del ejercicio de la función mediadora en todo el territorio nacional, por la siguiente. Estos, o sea, los mediadores, mejor dicho, estos podrán corresponder al territorio jurisdiccional de una o más cortes de apelaciones. Y de ese modo se resolvería la limitación. Tenemos conciencia, bueno, además hay una frase complementaria en el inciso final que proponemos, que de su relectura consideramos que puede ser perfectible, pero tiene que ver con una flexibilización del modo de considerar el requisito de disponer de un lugar adecuado. Esto ya lleva a cuestiones reglamentarias, donde eso se ha traducido en acreditar el dominio, arriendo o uso legítimo de un lugar, cosa que también es bastante curiosa, se justifica hasta cierto punto, pero pensamos que puede tener una mejor traducción en la norma legal, por cuanto no se divisa ninguna otra profesión a la cual se le exija una oficina. O un lugar, o sea, en el reglamento se traduce en oficina lo que la ley dice lugar adecuado. Entendemos que hay una justificación porque la mediación debe hacerse en el contexto de un espacio físico difícil de definir, pero que tiene sus características bien específicas, que no viene al caso detallarlas ahora, y que tiene que ser adecuado, dadas las características que implica la confiabilidad y la confidencialidad de los servicios de mediación. Por último, señor presidente, no quisiera alargarme, decirle que tenemos plena conciencia de las dificultades que puede haber en este momento legislativo para hacerlo, pero insistirle que aunque sea una ley de quórum calificado, que aunque haya que consultar a la Corte Suprema, que aunque haya de requerirse la unanimidad de los honorables senadores de la comisión, nos asiste la expectativa, la esperanza de que no son vallas insalvables, con buena voluntad, de modo que y perdonando la expresión un poco dramática, al menos para los mediadores este sería un momento histórico para resolver un antiguo problema que, como le digo, tiene dos caras, una relativa a la propia función mediadora y otra directamente e inmediatamente vinculada con las ideas matrices, con el espíritu y con la letra del actual proyecto de ley que busca resolver los problemas del sistema de justicia en el periodo de pospandemia que se avecina. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, Felipe Viveros, por la exposición. Yo, como presidente de la comisión, tengo que hacer presente lo que ustedes están planteando es una indicación adicional. Para eso requerimos la unanimidad de la comisión para efectos de abrir una discusión de eso, toda vez que el plazo de indicaciones está cerrado y el secretario me lo va a hacer presente por un tema de reglamento, cómo tiene que ser esta situación, y yo le doy la palabra al Ejecutivo en este sentido para poder abordar esta situación, y también a los colegas o Kenneth o Luz si solicitan la palabra. Presidente. Sí, adelante. Sí, presidente, yo creo que lo que ha planteado el Colegio de Mediadores puede ser una aspiración absolutamente legítima, eso lo comparto. Sin embargo, tengo muchas dudas respecto a lo que él señala en esta modificación. Si nosotros nos vamos al objetivo de este proyecto, ¿no es cierto?, que era simplemente elaborar una propuesta que permitiera a los tribunales post pandemia funcionar de la mejor forma posible, sin que se produzca un colapso y sin que dejen de cumplir su rol esencial, que es entregar justicia, resolver los conflictos sometidos a su conocimiento. Esto me parece
una reforma un poco más estructural. Vuelvo a decir, no obstante la legitimidad de la aspiración del colegio de mediadores. Pero además, lo que yo quisiera preguntar, y por eso pedí la palabra antes que hable el Ejecutivo, y a lo mejor también sería bueno escuchar después a la magistrado, no sé, primero, no sé si deba ir en este proyecto. Segundo, si fuera en este proyecto, no sé si basta con hacer estas modificaciones, porque yo no sé mucho de familia y cómo funcionan los mediadores, pero sí tengo entendido que si nosotros pasamos de un ámbito territorial restringido a uno general, se modifican otras cosas, como la asignación de causa, como hay licitaciones para ciertos sectores a mediadores. No sé si eso también va a influir o no. Me gustaría, antes de entrar en una reforma de esta naturaleza también, conocer un poco la situación de cada una de las regiones, porque, y aquí me vuelvo regionalista, ¿no es cierto? Yo represento una región chica, Tarapacá, donde casi todos los tribunales están en Chiquique y algunos en Alto Hospicio. Pero generalmente cuando tú tienes y amplías el ámbito jurisdiccional, en este caso, o de competencia, señalo en este caso a los mediadores, me gustaría también consultar a los mediadores de mi región. O sea, yo no sé si ellos están dispuestos, generalmente de repente en las regiones nos invaden profesionales de Santiago, de otras capitales regionales más grandes, con mayor facilidad de acceso, y imponen sus trabajos por sobre los de los profesionales de la región. Y no me parece que eso tampoco sea lo adecuado. Sí comparto, efectivamente, con todas estas dudas que tengo, sí comparto que una profesión debiera poder ejercerse en todo el país. Pero cómo regularlo es lo que tengo dudas. Y lo otro es que no sé, presidente, si con esta reforma, que me parece estructural, no más formal o más dedicada al objetivo que buscamos en este proyecto, si basta con esta sola reforma, yo creo que debiéramos entrar, si se acogiera verlo en este proyecto, debiéramos entrar además a analizar otras normas y además efectivamente a preguntar nuevamente a la Corte Suprema. Esas son mis dudas y aprensiones, presidente. Gracias. Gracias. Sí, Rodrigo. Ha pedido la palabra la presidenta del Colegio de Mediadores y también la... Sí, pero mire, Varinia, yo he dado la mejor facilidad para abrir esta discusión. Yo creo que Felipe ha expuesto completamente la posición. Yo, si no hay unanimidad de la comisión, no puedo someter digamos, no podemos someter a votación esta situación. Yo le voy a dar la palabra a Soledad Piñeiro, que se ha solicitado, y veo ahí del Ejecutivo a Mónica Naranjo para poder hacerlo, y tomamos una decisión. Tomamos una decisión sobre eso. Permítame, perdóneme, Varinia, pero yo creo que con la posición de Felipe está muy clara. Yo comparto la discusión, pero como presidente de la comisión tengo que hacer respetar las normas que nos hemos dado para el tratamiento de este proyecto. Mónica Naranjo, y si puede ahí la magistrado, la ministra Piñeiro. Señor presidente, no sé si va a hablar primero doña Mónica. No, si está usted, no hay problema. Bien, muchas gracias. Bueno, nosotros recibimos esta propuesta ayer tarde, la revisamos en el breve tiempo que ha significado con la Comisión de Infancia y Familia de nuestra asociación, y nos surgen algunas dudas que probablemente pudieran también ser discutidas con mayor tiempo, y que tienen que ver un poco con la centralización de que puede producirse en relación a poder ampliar esta competencia, y lo que perdería de alguna manera lo que se ha ganado en tener una idea y fluida con la realidad local, que permite también arribar a mejores soluciones en cuanto a las mediaciones, tanto teniendo claridad respecto de las herramientas que dispone el sistema, como de las realidades económicas, sociales, culturales
de cada una de las regiones a efecto de poder llegar a las mejores mediaciones. Así que nos surge como duda qué problema se puede suscitar en el sentido de que se pueda volver a centralizar esta actividad. Por otra parte, el que esto signifique que mayoritariamente las mediaciones pudieran terminar realizándose por vía remota, también se nos presenta el problema de que en muchas de estas es necesario que las personas, y sobre todo en materia de familia, en donde ya hemos dado cuenta de una alta brecha tecnológica, cómo las personas van a poder confiar en este nuevo sistema y cómo van a poder acceder a este nuevo sistema de vía remota, lo que puede provocar una despersonalización en la relación que se pueda dar, puede impedir una fluidez, porque lo que más necesitan las partes en este sentido es estar en un ambiente y una situación de seguridad y de contención para efecto de poder arribar efectivamente a un acuerdo que solucione el problema. Entonces, la verdad es que se nos producen más dudas sin perjuicio, como también dijo la señora senadora, de la aspiración que pudieran tener como profesionales, que nos parece también entendible, pero como sistema debieran de preverse estas situaciones a efecto de impedir de alguna forma esta centralización y también propender a que estas puedan no despersonalizar la actividad propia de la mediación. En ese sentido, han opinado también de que es indispensable que se mantenga la posibilidad de que las mediaciones tengan que ser personales y no solo por vía remota. Que esto sea un mecanismo extraordinario, más bien. Eso puedo señalar, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, ministra. Mónica Naranjo. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludo también a los senadores que componen la comisión, a los invitados y a la secretaría de la comisión. Efectivamente, claro, tal como ha expuesto el Colegio de Mediadores, esto es una propuesta, en el fondo, que plantean ellos, que la verdad es que también en su momento se nos hizo llegar a nosotros como ministerio y se planteó también dentro de la mesa de trabajo que antecedió a este proyecto. Y lo primero, en el fondo, es señalar efectivamente que efectivamente es una propuesta valiosa, que en muchos aspectos uno puede compartirla, pero que efectivamente dentro de lo que se enmarcan los objetivos de este proyecto, uno de los primeros temas que se planteó es que precisamente no fuesen reformas estructurales. Y la verdad es que la modificación del ámbito territorial, que tal como se señalaba, es una norma que está desde el origen del sistema, supone efectivamente modificar el sistema de mediación hoy día en forma completa. Por diferentes elementos. Uno, en el fondo, porque supone, en el fondo, remirar el sistema de asignación de causas. Supone modificar también normas relativas a la competencia de los tribunales de familia en relación, obviamente, con las asignaciones que se le hacen a los mediadores. Supone modificar normas relativas a las facultades disciplinarias que se pueden ejercer en relación con estos mediadores también. Y por otro lado, hay que considerar que en el sistema de mediación familiar lo que prima es el sistema licitado. De hecho, el sistema licitado, que también está a cargo del Ministerio de Justicia, absorbe el 90% de la demanda en tribunales de familia, es decir, un porcentaje muy menor, que es el 10%, es entregado en el fondo a mediaciones particulares, las cuales por supuesto son pagadas. Y por lo tanto, ¿por qué hago en el fondo hincapié en este elemento? Porque nos encontramos con contratos de licitación en ejecución actualmente, contratos que efectivamente contemplan la territorialidad, obviamente, como forma de asignación de causa. Por lo tanto, los mediadores hoy día en el fondo se encuentran adscritos al registro de mediadores conforme a esa zona en la cual en el fondo se presentan ofertas. Y por lo tanto, ¿y cuál también en el fondo es la lógica de esta zona? Es precisamente también garantizar el acceso a la justicia, precisamente porque el Estado en el fondo tiene una función acá de garantizar el otorgamiento del servicio de mediación, no solamente en aquellas zonas que parezcan ser más interesantes económicamente, si se quiere, en fondo donde hay un mayor número de demandas, sino precisamente también en aquellas zonas más alejadas, donde quizás la cantidad de demanda es menor, pero que precisamente el servicio tiene que estar garantizado, y precisamente esa es la lógica de establecer, obviamente, que este servicio sea adjudicado conforme a zonas de licitación. ¿Por qué estoy haciendo presente todo esto? Precisamente para evidenciar, obviamente, la magnitud del cambio que se está planteando. Y por lo tanto entendemos que si bien efectivamente, como se ha señalado en esta misma comisión, es una aspiración legítima,
excede, la verdad, el contenido y los objetivos de este proyecto de ley, por cuanto supone una reforma, una modificación orgánica importante al sistema de mediación en materia de familia. Ahora, no obstante, entendiendo la importancia del tema, es que precisamente nosotros hemos encontrado un espacio en que hemos hecho eco respecto a este tema de la territorialidad, y es precisamente en el proyecto de ley de mediación civil y comercial, que es uno de los proyectos, en el fondo, que forma parte del proyecto de reforma procesal civil. No obstante, en el fondo lo estamos ideando hoy día para que tenga su vida propia y por lo tanto no quede supeditado al proyecto de reforma procesal civil. Y es un proyecto que está bastante avanzado, que hoy día ya cuenta con un informe financiero validado preliminarmente con DIPRES, que cuenta en el fondo con una estructura de mensaje de proyecto, y que la verdad es que como ejecutivo esperamos ingresar próximamente. Y es ahí, en el fondo, donde nosotros estimamos que, dado que es un análisis con mayor profundidad, que requiere en el fondo un análisis financiero asociado, es ahí donde se pueden hacer este tipo, en el fondo, de aportes, que supone obviamente remirar el sistema tal como está construido hoy en día. Y finalmente, también en el fondo, tomando el punto que señalaba la ministra Piñeiro, evidentemente que también hay un tema de pertinencia territorial en los procesos de mediación. Y ahí es importante, entendiendo en el fondo que hoy día lo que prima es precisamente la mediación presencial, hay una lógica también en el fondo de que el mediador está adscrito a un territorio jurisdiccional determinado, precisamente en el fondo para generar cercanía obviamente con el entorno, con el proceso mismo del conflicto, con las partes obviamente para que puedan tener acceso a los centros de mediación. Entonces hay una lógica en el fondo detrás de esa construcción, y si se quiere modificar esa lógica, es modificar en el fondo el sistema en forma completa. Gracias, Presidenta. Gracias, Mónica. Estimados colegas, si no hay unanimidad para esto, yo no puedo someterlo a discusión, y lo que tendríamos que hacer es consignar y pedir, Mónica, ministro, veo ahí a Héctor, al Ejecutivo, y también poder incorporar la profundidad. Yo lo que valoro tremendamente, que tanto Felipe como Varinia en la presentación, pero también en conversaciones, en intervenciones que han hecho, es establecer una profunda reestructuración. La ministra Piñeiro habla de la centralización o la despersonalización. Son elementos que hay que evaluar porque operan a veces a favor o en contra, y yo creo que hay distintas realidades. Me parece muy bien lo de establecer el contacto personal en materia de familia, que son fundamentales, y hay una serie de elementos, pero yo creo que claramente el Colegio de Mediadores está poniendo en la discusión de este proyecto la necesidad de modernizar una serie de aspectos que afectan a su profesión, y que yo pediría que como comisión pidiéramos formalmente al Ejecutivo su inclusión, su discusión, y también la disponibilidad para discutir esto a la brevedad, tan pronto el Ejecutivo lo presente de manera integral. Si no podemos hacer esta reforma ahora por no haber consenso, no haber unanimidad, lo entiendo, uno tiene que cumplir el reglamento, pero creo que es importante que sirva de elemento para efectos de la discusión global de la temática. Señor presidente, si usted me pudiera dar 30 segundos solamente para aclarar un punto que no me gustaría que quedara en la confusión. Varinia, le pido brevedad, por favor, porque... Es simplemente un punto que no me gustaría que quedara en la confusión. Adelante. Es simplemente aclarar que hay que diferenciar entre la posibilidad de ampliar la atención, ¿cierto?, quizás nacional del trabajo del mediador, y la oferta pública de los centros de mediación que le corresponden a los usuarios de acuerdo a su domicilio, tal cual como lo expuso Mónica Naranjo. Ya lo voy a homologar a los casos, ¿cierto?, al caso de salud, donde hay donde el médico es capaz de atender en el consultorio, por ejemplo, de Tomé, y a la vez trasladarse, por ejemplo, al de Concepción. Justamente le quiero responder a la magistrada que esto que nos hace llegar justamente de muchos mediadores de regiones donde, estando a 40 minutos, por ejemplo, de diferencia, ellos no pueden prestar servicio en los mismos centros de mediación, estando muy, muy cercanos, pudiendo desempeñarse una jornada en una ciudad y en la tarde en otra, en el centro de mediación, dentro de las mismas regiones, por ejemplo, la 14ª región, Ñuble, ¿cierto?, con la 8ª, que están muy cercanos. O sea,
de verdad entiendo esto que se debe dedicar a mayor profundidad, pero quería aclarar que justamente por la misma descentralización es mucho más profundo. No implica que es una invasión de Santiago a regiones, sino que es una realidad y una problemática que ocurre en regiones. Eso por un lado. Y por otro lado, también decir que dentro del mismo sistema licitado también se genera una gran problemática donde para reemplazar licencias por la misma jurisdicción, por ejemplo, mediadores que hay veces que es muy problemático tomarse licencia porque no existen reemplazos dentro de la misma jurisdicción. Vuelvo a poner el ejemplo de la región 14ª con la 8ª, que estando al lado no pueden ser reemplazados porque corresponde a otra región, a otra zona, y no hay mediadores, y eso dificulta, y es una realidad que dificulta el tomarse la licencia de los mediadores licitados. O sea, es una realidad y una problemática un poco más profunda que se da no solo en el sistema privado, sino que también mucho dentro del sistema licitado. Entonces quería aclarar que no es solamente dentro de lo que se expuso, sino que la problemática va más allá y ataca incluso a la parte del sistema licitado y que se homologa también a lo de salud en el sentido de que el médico puede trabajar en distintos servicios de salud y consultorios, y eso acá no ocurre con el mediador, por si acaso. Muchas gracias. Perfecto, gracias Varinia, creo que es muy importante ese punto que usted establece, porque es el debate de fondo que debiera darse en materia de mediación, y por eso insisto y reitero que creo que es importante al equipo del Ejecutivo poder considerar, y también Varinia, Felipe, a disposición en la comisión para poder animar esta discusión, pero esto corresponde a la iniciativa del Ejecutivo, que esperamos que se traduzca lo antes posible en el proyecto de ley. Sí. Presidente, perdón. Solo para dejar constancia de que no hubo unanimidad para tratar en este proyecto. O sea, recabo la unanimidad para que quede constancia. Si lo pide a los senadores. Ya, voy a consultar a los senadores. Si dan su unanimidad, votan que sí. Si no están por dar la unanimidad, votan que no. Senadora Vesperger. Yo no doy la unanimidad por las razones antes expuestas, lo que no significa, ¿no es cierto?, que, como señaló el presidente, la comisión pueda analizar en profundidad y discutir el tema. En este proyecto no doy la unanimidad para ver el tema. Ya. Senadora Araya. A favor. Ya. Senador Piu. No, señor secretario, no doy la unanimidad. Presidente. A favor. Ya. Presidente, bueno, no hay unanimidad para tratar esta materia en este proyecto y por lo tanto no puede ser considerado. Perfecto. Yo quiero, para quienes siguen el debate y para quienes son del Colegio de Mediadores, entiendan la discusión, insisto y reitero valorar la profundidad con que ustedes y la seriedad con que han presentado esto. Para muchos es desconocido y en eso valoro también, y no me cabe duda que vamos a tener el apoyo de los senadores, incluso que no, por sus argumentos, no han dado la unanimidad, pero entienden y profundizan la discusión. Y yo lo que le pediría al Ejecutivo, y esto creo representar a toda la comisión, que estas modernizaciones son importantes porque influyen en lo profesional, pero influyen también en el acceso de disponibilidad de mediadores y mediadoras a lo largo de Chile, o a veces en fronteras en que hay una corte de apelación y que la gente está más cerca de la corte de apelaciones de la otra región o de la otra corte de apelaciones. Pero dejamos constancia de eso y hacemos la referencia. Pasamos a tomar la votación, secretario, del 111. Sí, la enmienda al artículo 111. Del acta de mediación. Claro, exactamente, que es la incorporación de una oración final en el inciso primero, presidente. Perfecto. En eso había acuerdo, pero tomemos la votación de todas maneras, señor secretario. Senadora Vesperger. Por. Senadora Araya. A favor. Senador Piu.
A favor, señor secretario. Muy bien. Presidente. A favor. Resultado de la votación, 4 votos por la afirmativa, ninguno negativo. Aprobado el número 9, proyecto presentado por el Ejecutivo, que va a pasar a ser número 8 en el texto definitivo. Perfecto. Bien. Presidente, vamos a salir de la legislación que estábamos tratando con anterioridad y vamos a iniciar las enmiendas que se proponen al Código del Trabajo. Aquí la primera enmienda que hay que considerar es una enmienda que propone el Ejecutivo en los siguientes términos. En primer lugar, se va a proponer el reemplazo del inciso séptimo del artículo 3º. Voy a leer el artículo 3º y después vamos a ver la enmienda que se hace al inciso séptimo. Dice así, en el título preliminar del Código del Trabajo, artículo 3º, para todos los efectos legales se entiende por la letra A define al empleador, la letra B al trabajador, la letra C al trabajador independiente. Después agrega, el empleador se considerará trabajador independiente para efectos provisionales, para efectos de la legislación laboral, de seguridad social, se entiende por empresa, toda organización de medios personales, materiales o inmateriales, ordenado bajo la dirección de un empleador, para el logro de los fines económicos, sociales, culturales o benéficos dotados de una individualidad legal determinada. 2 o más empresas serán consideradas como un solo empleador para efectos laborales y previsionales cuando tengan una dirección laboral común y concurran a su respecto condiciones tales como la similitud o necesaria complementariedad de los productos o servicios que elaboren o presten o la existencia entre ellas de un controlador común. La mera circunstancia de participación en la propiedad de la empresa no configura por sí sola alguno de los elementos o condiciones señalados en el inciso anterior. Voy a mover una parte de la pantalla para que se vea mejor lo que viene a continuación. Las empresas que cumplan lo dispuesto en el inciso 4 serán solidariamente responsables del cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales emanadas de la ley, los contratos individuales o instructivos colectivos. Las cuestiones suscitadas por la aplicación de los incisos anteriores se sustanciarán por el juez del trabajo conforme al párrafo 3º del capítulo 2 del título 1 del libro 5 de este código, quien resolverá este asunto previo informe de la Dirección del Trabajo, pudiendo requerir además informes de otros órganos de la Administración del Estado. El ejercicio de las acciones judiciales derivadas de la aplicación del inciso 4, así como la sentencia definitiva respectiva, además considerar lo dispuesto en el artículo 507 de este código. El número 1 de la propuesta del Ejecutivo se reemplaza la frase que aparece en negrilla por la siguiente. Diría así: quien para resolver el asunto podrá solicitar informe a la Dirección del Trabajo y o de otros órganos de la Administración del Estado. Respecto de esta norma, el proyecto presentado por diversos parlamentarios también propone una enmienda que dice: la solicitud de informe a que se refiere el inciso penúltimo del artículo 3º será facultativa para el juez. Eso, señor presidente. Perfecto, se ofrece la palabra. Le damos la palabra al Ejecutivo. Mónica. Presidente, gracias. Sí, efectivamente, en fondo es para un poco aclarar la presentación de esta indicación. Y efectivamente, uno de los temas que se levantó en materia laboral era precisamente, en el fondo, el atochamiento que se generaba en este tipo, en el fondo, de procedimientos a raíz de la obligación que existe hoy día, en el fondo, de oficiar a la Dirección del Trabajo a fin de que informe respecto a este tema de la unidad económica, de un ente en el fondo como unidad económica. Y dado que hoy día es obligatorio, lo que ocurre en muchos casos es que no se puede dictar sentencia hasta que no ha llegado el respectivo informe. Por otro lado, nosotros también hicimos las consultas a la Dirección del Trabajo y efectivamente se reconoció que había una gran cantidad en fondo de solicitudes pendientes. Por lo tanto, lo que se está haciendo acá es sacarle este carácter obligatorio y por lo tanto entenderlo como facultativo, y por lo tanto también se refuerza con las facultades también que puede tener el propio juez laboral oficiosas en el sentido de corroborar la constatación de esta unidad económica a través de otros medios distintos y no necesariamente a través de este informe de la Dirección del Trabajo. Con este solo hecho, en el fondo, eliminando la obligatoriedad de esta actuación, entendemos que se debería en el fondo generar mayores avances en los procesos laborales. Gracias, presidente. Gracias.
Se ofrece la palabra. Presidente. Adelante, ministra. Gracias. Muy cortito, un poco en el mismo sentido que acaba de señalar doña Claudia Naranjo. Esta obligatoriedad provoca retraso en muchos procedimientos, incluso, solamente agrego esta parte, sin necesidad de esa información. No siempre en lo que se está resolviendo tiene que ver el resultado de este oficio. Cualquiera que sea la información que se recoja no va a incidir en lo que se está realmente discutiendo y en consecuencia hay un retraso absolutamente innecesario. Por tanto, esta facultad nos permite apurar algunos juicios y que se concentre precisamente las peticiones en aquellos casos en que se advierte como realmente indispensable. Perfecto, gracias, ministra. Si no hay más palabras, lo ponemos en votación. Bien, presidente, se pone entonces en votación el número 1 del texto propuesto en general por el Senado. Senadora Ebesberger. A favor. Senador Araya. A favor. Senador Cruz. A favor, señor secretario. Bien. Presidente. A favor. Resultado de la votación, 4 votos por la afirmativa, ninguno negativo. Aprobado. Aprobado, entonces. Presidente, había una propuesta contenida en el otro proyecto de que decía que esta solicitud de informe será facultativa para el juez. No sé si esa materia la quieren ver, la quieren analizar, la quieren considerar. Es para los fines del acta, como se trata de un proyecto en que estamos refundiendo 2 iniciativas, tenemos que tener alguna resolución sobre ese planteamiento. Se ofrece la palabra, colega. Presidente. Sí, Luz, adelante. Sí, a lo mejor a mí me gustaría escuchar la opinión del Ejecutivo y de la magistrada Piñeiro si el que se mantenga esta solicitud de informe en forma facultativa es bueno o no, o si en definitiva produce el mismo efecto que había antes de lo que acabamos de aprobar, que se va a seguir pidiendo y eso va a seguir retrasando los procesos. Perfecto. Ministra Piñeiro. Gracias, señor presidente. Gracias, señora senadora, por la consulta. Lo que entendemos nosotros es que volviéndose esto una facultad para el juez, es el juez el que va a resolver la necesidad de contar con esta información. En algunos casos va a ser necesaria y va a tener que realizarse, y en otras no. Y esto lo que produce es una agilidad en los procesos en aquellos en que no es necesario realmente esa información porque no va a incidir en la decisión final. Y obviamente hoy día, como es obligatorio, lo que hace es acumular informes, recargando el trabajo de la Dirección del Trabajo o de otras instituciones innecesariamente y retardando los procedimientos laborales. Volviéndose facultativa, será el juez el que podrá resolver la necesidad de la petición de ese informe y entonces va a descongestionar tanto el trabajo de las otras instituciones como en lo que va a permitir avanzar en los procesos laborales. Yo entiendo que cuando es facultativa del juez, no solamente significa que es de iniciativa del juez, también puede ser a petición de parte y que el juez, en el contexto de los antecedentes que tiene, puede resolver si la acoge o no la acoge. No necesariamente significa que solamente es por iniciativa del juez. Eso. Muchas gracias. Perfecto. Gracias, ministra. Luz, No, pues lo digamos loco. No, pero digamos, se resuelve la duda por usted planteada. Presidente. Sí, adelante, Rodrigo. Podría entenderse aprobado subsumido en el texto que ustedes han acordado para el número 1. No sé si a los miembros de la comisión les parece, porque apunta al mismo sentido. Yo creo que avanza en ese sentido, la dejamos subsumida y nos hacemos cargo de la misma presentación, de acuerdo al criterio que ha expresado Soledad Piñeiro. ¿Les parece? Sí. Perfecto. Estaría subsumido entonces y continuamos.
Bien, presidente. A continuación hay que tratar la enmienda número 2 que se hace al Código del Trabajo, que voy a mostrar ahora en pantalla. La propuesta del Ejecutivo es incorporar un artículo 427 bis nuevo al Código del Trabajo. Dice así, 427 bis, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, el juez podrá autorizar la comparecencia remota por videoconferencia de cualquiera de las partes que así lo solicite, a una o varias de las audiencias judiciales de su competencia, si cuenta con los medios idóneos para ello y si, en su opinión, dicha forma de comparecencia resultare suficientemente eficaz y no causar indefensión. La parte interesada deberá solicitar comparecer por esta vía hasta las 12 horas del día anterior a la realización de la audiencia, ofreciendo algún medio oportuno, tales como un número de teléfono, correo electrónico, a efecto de que el tribunal coordine la realización de la audiencia. Si no fuere posible, contactar a la parte interesada a través de los medios ofrecidos tras reiterados intentos, lo cual deberá dejar constancia. Se entenderá que no ha comparecido a la audiencia. La comparecencia remota de la parte se realizará desde cualquier lugar, con auxilio de algún medio tecnológico compatible con lo utilizado por el Poder Judicial, informados por la Corporación Administrativa. Adicionalmente, para el caso en que la parte se encontrara fuera de la región en que se sitúa el tribunal, la comparecencia remota también podría realizarse en dependencia de cualquier otro tribunal si éste contare con disponibilidad de medios electrónicos y dependencias habilitadas. La Corte Suprema deberá regular mediante autoacordado la forma en que se coordinará y se hará uso de dichas dependencias. La constatación de identidad de la parte que comparece de forma remota deberá efectuarse la víspera de la audiencia de manera remota ante el mismo ministro de fe del tribunal respectivo, remitiendo copia íntegra de la cédula de identidad al medio de notificación electrónico indicado por el tribunal. La disponibilidad y correcto funcionamiento de los medios tecnológicos de las partes que comparezcan remotamente en dependencia ajena al Poder Judicial será de responsabilidad de aquellas. Con todo, la parte podrá alegar entorpecimiento si el mal funcionamiento de los medios tecnológicos no fuera atribuible a ella. En este caso, el Tribunal de Oficio dispondrá la suspensión de la audiencia y fijará unos días y horas para su continuación sin que se pierda logrado con anterioridad a dicho mal funcionamiento. Será también aplicable a los juzgados de letra y los juzgados de cobranza laboral y previsional el funcionamiento extraordinario del artículo 47D del Código Orgánico de Tribunales. Señor presidente, respecto de este número del Ejecutivo, el Gobierno ha presentado una indicación, la número 58, para suprimir la oración que aparece destacada en negrilla que ustedes están viendo en pantalla. Este artículo, presidente, es muy similar al que la Comisión en su oportunidad aprobó, el 77 bis, y también el 60 bis con la indicación número 53 que ustedes consideraron en la sesión pasada. A propósito de la aprobación de esos artículos, se habilitó a la Secretaría para hacer algunas enmiendas de forma respecto de las menciones como, por ejemplo, corregir la expresión la víspera o hacer una mención también a que no solo se hace ante el ministro de Fe, sino que ante un funcionario habilitado del tribunal. También en la sesión pasada se vio la cuestión referida a la enmienda o a la precisión digamos, de la convocatoria a la parte interesada a través de los medios ofrecidos. Tras reiterados intentos, se pidió a la Secretaría que viera con el Ejecutivo la manera de precisar ese concepto, el de reiterados, por alguna fórmula más concreta y precisa que dé mayor certeza a la regulación de esta materia. En resumen, presidente, se trata de una enmienda que ustedes ya han visto en otras legislaciones y que, si ustedes lo estiman conveniente, se podría, si así lo estima la Comisión, aprobar con las sugerencias de enmiendas que se han hecho en otros artículos similares a este. Es cuanto puedo informar a la Secretaría. Perfecto. ¿Les parece la propuesta que ha hecho el secretario en estos términos? Sí, presidente. Perfecto. Sí, presidente. Colegas, si no hay inconveniente, Rodrigo, tomar esa decisión y tomar la votación en lo que corresponda. Bien. Se votaría entonces con esas precisiones el número 2 y la indicación número 58. Senadora Ebensperger.
Aprobado con las indicaciones señaladas. Ya. Senador Araya. A favor. Ya. Senador Piu. A favor, señor secretario. Bien. Presidente. A favor, secretario. Ya. Resultado de la votación, 4 votos por la afirmativa, ninguno negativo. Aprobado el punto número 2 y la indicación número 58. Vamos ahora a las enmiendas a la jurisdicción, al libro quinto, referido de la jurisdicción laboral. El capítulo segundo de los principios formativos del proceso y del procedimiento en juicio del trabajo que están contenidos en el párrafo segundo de las reglas comunes. El artículo 440 establece lo siguiente que paso a leer. Artículo 440. Las resoluciones en que se ordene la comparecencia personal de las partes que no hayan sido expedidas en el curso de una audiencia se notificará por carta certificada. Las notificaciones por carta certificada se entenderán practicadas al quinto día siguiente a la fecha de la entrega de la carta en la oficina de correos, de lo que se dejará constancia. Para los efectos de practicar las notificaciones por carta certificada que hubiere lugar, todo litigante deberá designar en primera actuación un lugar conocido dentro de los límites urbanos de la ciudad en que funcione el tribunal respectivo. Esta designación se considerará subsistente mientras no se haga otra la parte interesada. No haga otra la parte interesada. Respecto de las partes que no hayan efectuado la designación a que se refiere el inciso precedente, las resoluciones que debieron notificarse por carta certificada se harán por el estado de diario sin necesidad de petición de parte y sin previa orden del tribunal. Respecto de este precepto, el artículo 440, el texto del Ejecutivo proponía dos enmiendas. La primera, reemplazar en el inciso primero la frase por carta certificada por la expresión conforme a lo dispuesto en el artículo 442 y suprimir los incisos segundo, tercero y cuarto. Respecto de este número 3, el Ejecutivo ha presentado una indicación para sustituirlo por el siguiente. 3. Modifícase el artículo 440 en el siguiente sentido. Reemplazas en el inciso primero la frase por carta certificada por la expresión conforme a lo dispuesto en el artículo 442. Con todo, si el demandado no hubiere realizado ninguna actuación en juicio, estas resoluciones le serán notificadas por carta certificada al domicilio en que hubiere sido emplazado de conformidad a los artículos 436 o 437 según corresponda. Y en segundo lugar, proponía el reemplazo en el inciso segundo la expresión de entrega de la carta en la oficina de correos por en que fueron expedidas. Finalmente, a la letra A del texto propuesto por el Ejecutivo está la indicación número 60 del honorable senador Bianchi para reemplazarla por la siguiente. A. Agrégase en su inciso primero a continuación de la expresión carta certificada lo siguiente o conforme a lo dispuesto en el artículo 442 en su caso. Y la letra B de la indicación 61 del honorable senador señor Bianchi para eliminarla. Por lo tanto, presidente, lo que hay que hacer es, en primer lugar, pronunciarse sobre la indicación número 59 del Ejecutivo y después, a partir de la decisión que ustedes adopten, tomar una resolución respecto de la indicación 60 y 61. Perfecto. Abramos la discusión sobre la indicación 59. Si les parece, colegas, y consecuencialmente con eso se verá la 60-61. Se ofrece la palabra sobre la indicación 59. Sí, el Ministerio de Justicia está pidiendo la palabra, presidente. Sí. Mónica, por favor. Presidente, perdone el atraso, pero aquí estamos para cumplir acompañando a la ministra Naranjo. Adelante, Mónica. Habíamos estado muy bien con ella, ministra, así que no la ponga nerviosa. No, ella no se va a poner nerviosa. Gracias. Adelante, Mónica. Es para explicar efectivamente cuál es la modificación del artículo 440, en que efectivamente la indicación que corresponde es la indicación 59, tal como en el fondo señaló la Secretaría, y básicamente esta indicación al artículo 440 va absolutamente en la misma línea de lo que ya se ha regulado a nivel de tribunales de familia y de
Código de Procedimiento Civil, en el sentido, en el fondo, de reforzar que la notificación se haga por correo electrónico, pero dejando subsistente en este caso la posibilidad que se notifique por carta certificada en aquellos casos en que el demandado no hubiese en el fondo comparecido en la audiencia respectiva, de forma tal que la carta certificada sigue rigiendo respecto de este. Y por lo tanto eso es lo que hace en el fondo la indicación 59. En ese mismo sentido, entendemos que la indicación 60 del senador Bianchi en fondo tiende a ser menos completa que la indicación 59, porque la indicación 59 específicamente señala cuáles son las hipótesis en que se debiera notificar por carta certificada. En cambio, la indicación del senador Bianchi solamente señala conforme al artículo 442, y por lo tanto podría prestarse en el fondo algún tipo de confusión. Lo mismo en el fondo respecto de la indicación 61 del senador Bianchi. En resumen, estimamos, presidente, que la indicación 59 presentada por el Ejecutivo regula en el fondo todas las hipótesis, tanto relativas a la notificación respecto de las partes, como aquella en el fondo que tiene que hacerse por carta certificada, la cual es complementarmente con la artículo 442 que veremos a continuación. Gracias, presidente. Perfecto. Se ofrece la palabra. Se ofrece la palabra. Si no hay palabras pedidas, pondríamos en votación la indicación 59. Bien. El presidente entonces pone en votación la indicación número 59. Senadora Bensberger. A favor. Senadora Araya. A favor. Senador Piu. A favor, señor secretario. Presidente. A favor. Resultado de la votación: 4 votos por la afirmativa, ninguno negativo. Aprobada la indicación número 59. Presidente. Aprobada. La Secretaría les propone que se aprueben subsumidas las indicaciones 60 y 61, porque si bien son más incompletas que la del Ejecutivo, apuntan en el mismo sentido. Perfecto, perfecto. Además, ahí hay una referencia que hizo Mónica en el mismo sentido. Colegas, si les parece, con la misma votación, que se entiendan subsumidas en la indicación 59. Bien. Perfecto, continuamos. De acuerdo. Ya, perfecto. Bien, presidente, pasamos entonces al artículo 442. El artículo 442 vigente dice lo siguiente: salvo la primera notificación al demandado, las restantes podrán ser efectuadas a petición de la parte interesada en forma electrónica o por cualquier otro medio que ésta señale. En este caso, se dejará debida constancia de haberse practicado la notificación en la forma solicitada. El texto propuesto en general por el Ejecutivo reemplaza en el artículo 442 la frase que aparece en negrilla en la primera columna por la siguiente: deberán ser efectuadas al medio de notificación electrónico que la parte establezca en su primera presentación en juicio, siempre que el juez lo califique como expedito y eficaz, bajo apercibimiento de serle notificadas por el Estado Diario todas las resoluciones que se dicten en lo sucesivo en el proceso. Respecto de este número, hay una indicación del senador Bianchi que propone eliminarlo. Se ofrece la palabra. Yo tiendo a entender de la lectura, secretario y estimados colegas, que esta norma es adecuatoria de las modificaciones que ya hemos hecho para hacer concordantes las notificaciones. No entiendo la indicación del senador Bianchi, pero ofrezco la palabra para abrir el debate sobre el 442. El Ejecutivo, presidente. Sí, adelante, Mónica. Gracias, presidente. Sí, efectivamente, tal como usted señala, es para hacerlo coherente con las modificaciones que se han hecho al CPC y a la Ley de Tribunales de Familia, pero para que sea plenamente coherente, en verdad este artículo 442 te dice señalar que esta obligación de señalar un medio de notificación electrónico no dice ser para la parte, como está señalado ahí en la misma indicación que señalamos nosotros, sino que es una obligación que dice ser al abogado patrocinante o mandatario judicial, porque así lo hemos dejado en el fondo de los otros textos legales,
señalando en el fondo que respecto del abogado patrocinante y el mandatario judicial existe esta obligación de señalar el medio y ser notificado a ese medio electrónico, no así respecto de las partes, precisamente porque hay algunos casos en que la parte podría comparecer personalmente y esta forma de notificación podría generar algún grado de indefensión. Gracias, presidente. Perfecto. Se ofrece la palabra, me parece bien la observación para hacer la referencia al abogado patrocinante o mandatario judicial. Con eso se mantiene el mismo tenor de las otras modificaciones. Se ofrece la palabra sobre ello. Presidente. Adelante, profesor. Como usted dijo, efectivamente todo este artículo es una consecuencia de las modificaciones anteriores y con lo que señaló Mónica Naranjo, que es plenamente coherente con las anteriores aprobaciones que se han hecho en esta materia. Perfecto. Si le parece, lo sometemos a votación en los términos que se han señalado con la referencia, modificando que es al abogado patrocinante o mandatario judicial. Pongámoslo en votación, Muy bien. secretario. Ya, se pone en votación entonces el número 4 del texto del Ejecutivo. Senadora Ebensperger. A favor. Senadora Araya. A favor. Senador Pugh. A favor, señor secretario. Presidente. A favor. Ya. 4 votos por la afirmativa, ninguno negativo, aprobado el número 4. Entiende la Secretaría que con esa misma votación se rechaza la indicación número 62. De todas maneras. Sí, de acuerdo. Una duda de forma nomás. El reemplazo de la parte, ¿debemos utilizar la expresión el abogado patrocinante o mandatario judicial o y mandatario judicial? Una consulta nomás. Perdón. Sí. Gracias. Sí. Ya. Muy bien. Ambos. Sí, a ambos. Perfecto. Así lo había entendido la Secretaría, lo quería aclarar. Bien. Después hay una enmienda al artículo 451, que es una propuesta que viene en el texto presentado por los parlamentarios, que el artículo 451 dice: admitida la demanda a tramitación del tribunal, deberá de inmediato y sin más trámites citar a las partes a una audiencia preparatoria fijado para tal efecto dentro de los 35 días siguientes a la fecha de la resolución. Aquí hay una propuesta para cambiar esa referencia será dentro de los 50 días. Presidente. Sí, se ofrece la palabra. Presidente, solo una pregunta formal. Sí, porque adelante. Me parece que esto está en ese proyecto que vamos a ver al final con las normas transitorias. Solo eso. Si no, no tengo mucho que decir, estoy de acuerdo con la ampliación. Sí, presidente, hay normas transitorias, pero tal como está planteado, esto es a una enmienda, a una norma permanente. Por eso la duda de la Secretaría y lo plantea para la resolución. Por eso, veamos de quién es el Ejecutivo, si puede. Sí, presidente. La verdad es que nosotros compartimos la opinión de la ministra Piñeiro, en el sentido en que entendemos que si bien está hecho en el fondo de forma permanente, dado que lo que se está planteando aquí es el plazo en el fondo para el aumento del plazo para agendar la audiencia preparatoria, esto es una reforma que está pensada principalmente en el fondo para hacer frente a la cantidad de agendamientos que se van a generar una vez que se retome el funcionamiento del sistema de justicia. Por lo tanto, el aumento del plazo en el fondo para el agendamiento debe ser por un periodo transitorio y no una reforma permanente del sistema. Gracias, presidente. En ese sentido, la modificación no debería ir aquí, debería estar en el transitorio. Sí, presidente. Así lo entiende la Secretaría y por lo tanto habría que rechazar esta enmienda en este punto. Hagamos eso y teniendo especial preocupación, secretario, de que la modificación, como bien lo decía Mónica y María Soledad, es transitoria por el periodo correspondiente y por tanto iría en el articulado transitorio.
Perfecto, presidente. Pongámoslo en votación, colegas, pidiendo que lo rechacemos para yo no creo que la rechace, llevarlo al transitorio. Presidente, si lo rechaza no lo va a poder tratar en el transitorio. En cambio, si usted la deja para ser considerada como una norma transitoria, ahí la podría tratar. Si la rechaza, no va a tener indicación para ese minuto. Tiene razón, ministro, tiene razón al no estar considerado. Estoy subiendo acá para ver, claro, no está en el transitorio como consignado. Dejémosla entonces pendiente, esta misma norma, y ahí, secretario, que nos ayude, que sería vista como uno de los números adicionales al transitorio, pero quedando en esa ubicación para que sea transitoria y no permanente. Bien, presidente. Continuemos. Continuemos. También hay una enmienda al 453 que deberíamos seguir el mismo criterio que ustedes ya acordaron, porque viene en el proyecto de los parlamentarios. Lo mismo en el artículo 457, en el 482, en el 494. Ya vamos al artículo 496 del procedimiento monitorio. El artículo 496 dice lo siguiente: respecto de las contiendas cuya cuantía sea igual o inferior a 10 ingresos mínimos mensuales, sin considerar en su caso los aumentos a que hubiere lugar por aplicación de los incisos quinto y séptimo del artículo 162 y de las contiendas a que se refiere el artículo 201 de este código, se aplicará el procedimiento que a continuación se señala. Bueno, respecto de este artículo 496, el Ejecutivo propone aumentar el monto de los ingresos mínimos ingresos mínimos mensuales que darían lugar al procedimiento monitorio, y eleva el guarismo de 10 a 15. Es el número 5 de esta... Perfecto. Se ofrece la palabra al Ejecutivo. Gracias, presidente. Sí, efectivamente, dentro de los temas que se abordó en la mesa de trabajo en materia laboral fue aumentar en el fondo el ámbito de competencia de este procedimiento monitorio, en el sentido de que ha tenido una buena evaluación, es un procedimiento expedito, eficaz, y lo que se planteó efectivamente en la mesa fue subir la cuantía de 10 a 15 ingresos mínimos mensuales. Entendemos que en la moción parlamentaria también en el fondo hay una modificación en este sentido, solo que se aumenta a 20 ingresos mínimos mensuales. Esa es la única diferencia entre uno y otro. Y desde el punto de vista del Ejecutivo, nosotros entendemos que esto sí debiese ser una reforma permanente que le debería dar algún tipo de mayor, en el fondo, fuerza o tránsito en el fondo del procedimiento laboral. Eso, presidente, gracias. Perfecto. Ministra Piñeiro, a mí lo que me gustaría en esto que nos ayudara en los montos, porque si uno habla de 10 o 20 o 15, eso puede ser aleatorio. Yo creo que es importante entender que con esta alza en el número de ingresos mínimos se incluyen más causas, pero si entre 15 o 20, ¿cuál es el término medio para que el objetivo tenido en vista con esta modificación sea el perseguido? Gracias, señor presidente. Como asociación nosotros habíamos previsto en su oportunidad aprobar el aumento a 15 ingresos mínimos. Por lo tanto, a nosotros nos parece que ese sería el monto adecuado en esta oportunidad, porque es básicamente lo que se había conversado y aprobado. No, la diferencia entre 15 y 20 ingresos mínimos no me parece que pueda representar una gran dificultad, pero insisto, represento a la asociación y ese había sido el monto que habíamos aprobado. Perfecto. ¿Se ofrece la palabra o ponemos en votación el proyecto de 15? Presidente. Sí, adelante. Una consulta, ¿cuánto está el ingreso mínimo mensual? Porque esto claramente tiene una incidencia en el trabajo de los tribunales. Entonces me gustaría tener la cifra en pesos de qué cuantía estaríamos hablando antes de tomar una decisión si por los 15 o los 20. Perfecto. Si nos ayuda alguien a ver. 326.000. ¿Cuánto? 326.500 está el ingreso mínimo mensual, por lo tanto,
Los 15 ingresos mínimos mensuales corresponde a 4.890.000 pesos, aprox. Y en el caso que fuesen 20 ingresos mínimos mensuales son 6,5 millones. No, presidente, claro, yo tengo la impresión de que si nosotros vamos a 20, ahí cambiaría bastante la cantidad de juicios que van a procedimiento monitorio. Y eso sí podría ser un tema algo complejo para resolver los tribunales, dado que el procedimiento monetario es mucho más rápido y podría devenir en una mayor carga de trabajo para los juzgados laborales. Si uno mira en promedio cuánto es lo que se demanda de indemnización por los términos de la relación laboral. Presidente. Sí, Rodrigo. Según la página oficial del gobierno, el ingreso mínimo mensual para trabajadores mayores de 18 años y hasta 65 es 326.500. El ingreso mínimo mensual para trabajadores menores de 18 años y mayores de 65 años es 243.561. Y el ingreso mínimo mensual para fines no remuneracionales es 210.458 pesos. Es decir, dependiendo de la edad del trabajador, puede llevar a 326.000 o a 243.000 aproximadamente, presidente, solo para tener todos los antecedentes. Gracias, Rodrigo. Es importante porque fija distintos totales, depende el que se aplique. Ofrezco la palabra sobre la discusión que ha planteado bien el senador Araya. Presidente. Sí, ministro. Sí, nosotros, por las mismas razones que dice el senador Araya y lo mismo que señalaba la ministra Piñeiro, creemos que aumentarlo a 15 es una cifra razonable y suficiente para no tampoco sobrecargar de procedimientos monitorios a los tribunales de trabajo. Y respecto de la cuantía del ingreso mínimo mensual, el que se toma habitualmente es entre 18 y 65 años, corresponde a los adultos a la edad normal de trabajo, y por lo tanto ese es el que sirve de base para esta definición, según entendemos, en el ámbito de los tribunales, para aclarar y para la historia de la ley. Gracias, presidente. Perfecto. Colega, si no hay más palabras pedidas, yo sometería a discusión a votación el proyecto en que se habla de 15 ingresos mínimos por los términos que se ha señalado, teniendo en consideración que estamos sobre la hora de la orden del día. Muy bien. Ya, en votación entonces, presidente. El número 5 del proyecto del Ejecutivo. Senadora Bensperger. A favor, las 15 ingresos mínimos. Sí, eso se está votando. Senador Araya. A favor. Senador Piu. A favor, señor secretario. Bien. Presidente. A favor, secretario. Ya. Entonces se aprobaría el número 5 propuesto por el Ejecutivo, que eleva el monto del logaritmo de 10 a 15 y no se acogería la propuesta de subirlo a 20 ingresos mínimos. Darla por rechazada por la misma votación. Sí, perfecto, presidente. Estimados colegas, estamos en la orden del día. Yo tengo que pasar a presidir la Comisión de Medio Ambiente ahora y también tengo la información de varios colegas que nos sumamos. Avanzamos bastante. Lo importante, Rodrigo, que nos hiciera una pequeña referencia y también el Ministerio, cuánto nos resta de este proyecto para poder también coincidir con los profesores, con la ministra Piñeiro, que nos han acompañado, y también el equipo del Ministerio para efectos de cuántas sesiones nos queda al ritmo que vamos. Bueno, presidente, como en todas las cosas aquí depende del consenso y de la participación de la gente. Sí. Pero, mire, el texto comparado tiene 237 páginas, estamos alrededor de las 150. Nos queda, ya pasamos más de la mitad del texto. Entendemos que las demás disposiciones están en la misma lógica de lo que ustedes han venido aprobando y por lo tanto debiera ser relativamente rápido. Y si hay consenso en las disposiciones transitorias, que son las más sustantivas respecto del cambio, no me atrevo a decir el número de sesiones, presidente, pero debiera ser bastante más fluido como fue al final de esta sesión.
Perfecto, yo creo que avanzamos ahí, y si hacemos permanente el reemplazo del senador Galilea por Piu, yo creo que también ayudaría considerablemente a este éxito. El ministro Larraín, usted va a secundar esta propuesta, me imagino. Sin duda, presidente. Sí, a pesar de que Rodrigo Galilea es un gran senador del Maule, presidente, que está siempre presente en todas las decisiones. No, yo quería muy brevemente hacer una sugerencia metodológica, porque en las disposiciones transitorias que principalmente recogen esa parte, porque hay otras también, pero que recogen la moción de los senadores, hay una serie de propuestas de plazos de distinta índole, en los cuales estamos en los sustantivos nosotros de acuerdo. Entonces yo sugiero que la Secretaría con el Ejecutivo pudieran preparar, por así decirlo, todas estos cambios de plazos transitorios que se presentan y poder votarlas hacerlas en una sola votación, porque es una misma lógica que se aplica a situaciones distintas. Y si la Secretaría con el Ejecutivo preparan esto en una pauta, puede ser simple de resolver y fácil de entender. Creo que eso ayudaría a despachar de forma más expedita esa parte del proyecto. Ministro, yo estoy de acuerdo, y aún más al estar muchos de los artículos haciendo referencia a modificaciones que ya hicimos, simplemente son adecuatorias. Le pediría a la Secretaría que pudiera hacer esa coordinación con el Ejecutivo, y sin perjuicio de nuestros asesores también poder trabajar para que en materia de los transitorios tengamos una sola columna vertebral de decisiones y vayan estando concordados con las decisiones que tomamos, especialmente en las primeras votaciones, que fueron las más las de más confrontación y las de mayor discusión. Rodrigo, si pudiéramos avanzar en eso como Secretaría, al equipo del Ministerio, también del Ejecutivo, poder hacerlo, y nuestros asesores también instruirlos para trabajar en la misma línea. Yo creo que eso nos ayudaría enormemente. Perfecto, presidente. Perfecto. Estimados colegas, agradecer a todos y cada uno por la presentación, nuevamente al profesor Maturana, a la ministra Piñero, y también a quienes ya no están conectados, pero también hay que dar un compromiso para trabajar del Colegio de Mediadores también, que hacíamos un par de referencias. Estimados colegas, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Gracias, presidente. Muchas gracias. Buenas gracias a todos. Que conste el reemplazo, por favor, permanente. Aprobado.